Ya, esta tertulia es pre-IU, ¿no? Y hay preguntas nomás. O sea, respuesta a preguntas y nada más. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tenía una, Oscar, una. Eh, ah, Mientras la busca, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se llama? El voltaje diferencial que era, no me acuerdo que está en la capacidad de los vamos. ¿Ya? Sabía que el voltaje modo común, Ujú. como que desaparecía el término de la ganancia. Sí, o se volvía muy chico. Claro. Y si las resistencias eran iguales, se volvía eso lo hice por completo. Y la cosa es que traté de hacerlo varias veces y como que no me funcionó, lo hice por superposición porque había restos de voltaje. Oh, ya. A ver, vamos a ¿Alguna? hacer. Ya, ¿cuál habrá sido? ¿Habrá sido alguna de estas? No, probablemente más allá. ¿Alguna de estas? Porque eso es todo lo que vimos de offset. Nada, que fue el diferenciador y el integrador. Ah, ah. Ya. Sí, mira, tal vez, tal vez me expliqué mal. Tal vez me expliqué mal con esto, así que mejor que lo aclaremos al tiro. Lo que estamos diciendo aquí es que el voltaje de salida, de hecho, a ver, ¿qué es esto? Es un restador, ¿cierto? Entonces, a esto yo le puedo llamar BP y a esto le puedo llamar BN, ¿cierto? No he hecho nada más que ponerle etiqueta a la señal. Y yo sé que BO va a ser igual a... Es parecido a esto, de hecho. De hecho, traté de usar eso, pero como yo me decía, el sub de en algunos lados como raro. Es B2 por R4 partido por R3 más R4 menos B sub, no, perdón, 1 más R2 partido por R1 menos B1 por R2 partido por R1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que dice esta lámina? Esta lámina dice que cuando esta condición ocurre, voltaje de salida partido por el voltaje de modo común es eso, es cero. Entonces veamos cuánto es voltaje de salida partido por voltaje de modo común. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es el modo común de esto? El modo común es el promedio entre V1 y V2. Entonces, es como, a ver, y si vamos a eliminar el modo diferencial, queremos que el modo común sea lo único que aparezca. A ver, yo creo que para entender esto hay que hacerlo mejor que eso. Hay que, ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho antes de modo común y modo diferencial? ¿Qué significa modo común y qué significa modo diferencial?
Porque la definición me dice que cuando hay una señal que es diferencial, la señal está codificada en la diferencia entre ambos valores, ¿cierto? Ya. Y la definición me dice que modo común, cuando hay una señal diferencial, es el promedio. Entonces son dos cosas, ¿cierto? Esta es la definición formal, después vamos a tratar de entenderla. Modo común y modo diferencial. Entonces este es el promedio, es B1 más B2, perdón, cambié la anotación, partido por 2. Y modo diferencial es B2 menos B1. Listo. Esa es la definición. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué sentido tiene para mí que quiero diseñar un circuito? Tiene el siguiente sentido. Hay amplificadores que son sensibles al modo diferencial. O sea, la ganancia es la diferencia de la entrada por algo. Más bien el voltaje de salida es la diferencia por algo. Y ese algo es la ganancia. Entonces, si yo tengo un amplificador diferencial de 2, de 1, yo sé que DO va a ser la ganancia por B2 menos B1. Entonces ese es un amplificador diferencial. Esa es como la definición de un amplificador diferencial. El problema es que a veces estos amplificadores, si yo los alimento con un puro voltaje, ¿cuál es la diferencia aquí? Cero. O sea, la salida aquí debería ser cero. ¿Todos de acuerdo? A veces no pasa. A veces la salida no es cero. Casi pasa, pero no pasa. Entonces, cuando no pasa eso, queremos analizar qué es lo que ocurre cuando metemos una señal idéntica en ambas patas versus cuando metemos señales diferentes en ambas patas. Entonces hacemos una especie de transformación. Y la transformación dice que llamarle V1 y V2 a los voltajes no me da mucha información, porque yo no sé si cuando tengo V1 quieto y V2 se está moviendo en torno a V1, no sé, a ver, en cuánto se mueve el modo común. Entonces es mucho más revelador respecto a qué es lo que ocurre en este circuito, descomponer la entrada, descomponerla en dos partes. En una que es modo común, que es en torno a qué se mueven mis señales. Entonces, ahí tengo B y C. Y luego tengo modo diferencial, que es una señal que se mueve hacia arriba o hacia abajo en torno al modo común, y la otra mitad de la señal se mueve hacia abajo o hacia arriba en torno al modo común. Entonces, al descomponer las señales de esta forma, yo puedo darles nombre. Puedo decir, mira, esta de aquí es B2, esto de aquí es B1, y se están moviendo, pero casualmente el promedio de ambos no cambia nunca. Entonces a eso le voy a llamar modo común. Y de esa forma, al aplicar puro modo común, yo quiero saber cuál va a ser el efecto sobre el amplificador. O al aplicar puro modo diferencial sin modo común. Entonces de esa forma descompongo la señal en dos partes que me resultan más fáciles de entender. Entonces, ¿qué es modo diferencial? Si mi señal está codificada en esta diferencia, entonces mi señal es esa diferencia, pero va a estar compuesta de dos mitades, una que sube y otra que baja. Entonces yo puedo poner una mitad aquí, que va a ser mi diferencia, B y D es la diferencia. Yo puedo hacer que esto sea B y D medios hacia arriba y B y D medios hacia abajo. Entonces ahí descompuse mi señal, o más bien la estoy componiendo, desde un modo común y una diferencia a un VP y un VM. ¿Queda claro esta conversión? ¿Hay alguien que quiera más detalles de esto? Pues está súper claro. Ok, entonces lo que decía este circuito es que este circuito, así como está, es sensible al modo común. ¿Qué significa esto?
que cuando yo le aplico un modo común en la entrada, la salida va a variar, a menos que ocurra esta condición. Eso es lo que dice ese circuito. Entonces, ¿cómo le aplico yo un modo común? Sin aplicarle modo diferencial a este circuito para ver si efectivamente la salida cambia. ¿Qué tengo que hacer para aplicarle modo común solamente y eliminar el modo diferencial? VD es 0. Si VD es 0, ¿qué pasa con VM y VP? Este era VP. Este es VM. ¿Qué le pasa a VM y VP? Son iguales y valen PCM. Entonces, esta ecuación queda VO igual VSM por R4 partido por R3 más R4 más VCM por R2 partido por R1 por R4 partido por R3 más R4 menos VCM R2 partido por R1. Eso es lo que dice esta ecuación. Y lo que este otro dice es que cuando ocurre esta condición, entonces esto es cero. Cuando esta condición ocurre, debiera ser que la salida no dependa del modo común. Por lo tanto, independientemente de cuánto es el modo común, la salida va a ser cero. Eso es lo que indica esta lámina. Entonces, veamos si es verdad o no. Si R2 partido por R1 es R4 partido por R3, ¿será verdad o no? Tal vez no da, tal vez me equivoqué en copiar algo. R2 partido por R1 es R4 partido por R3. Sí, parece que nos da, de hecho. Pero construye la ecuación de arriba aquí, Ah, aquí sí da, la de barrio. en esta. Que uno Sí, ahí debería dar, pero también debería dar aquí. Porque, claro, ahí se van, estos cero. A ver. ¿Sí da o no? Sí, puede que dé. A ver, veamos. BO igual BCM por... ¿Qué hay en el denominador? R3 por R3 más R4. Esto es R3, R4, ¿sí? Más, ¿cuánto será esto? R4 cuadrado menos, ¿cuánto será esto otro? R4, R3 menos R4 cuadrado. Ya. ¿Qué dice esto? Dice que cuando yo le meto un voltaje igual en esta entrada que en esta, cuando esta condición se cumple, la salida, da lo mismo cuánto es mi voltaje de entrada, la salida va a cero. O sea, esto me está diciendo que la ganancia de modo común, o ACM, es cero. O sea, esta es la condición necesaria y suficiente para que la ganancia de modo común sea cero. Lo cual significa que este amplificador va a producir algo que depende del modo común y del modo diferencial, a menos que se dé esta condición. No, como no me queda tan claro, vamos a jugar con Sile. Altamiro, ¿ya tienes tu pregunta? sí. No. Aguántala, aguántala. Entonces vamos a decir que todas las resistencias valen lo mismo. Si todas las resistencias valen lo mismo, eso se va a dar. No quiero que todas valgan lo mismo, quiero que sean un poco diferentes. Digamos que todas valen lo mismo, pero R2 vale 2, por decir algo, ¿ok? Entonces, vamos a decir que veo vamos a ver si esta notación funciona, no me acuerdo.
así funciona. Entonces, vamos a definir igual, vamos a poner esta ecuación. Vp por R4 partido por R3 más R4. Vp por R4 partido por R3 más R4 por 1 más R2 partido por R1. 1 más R2 partido por R1 menos Pm por R2 partido por R1. Ya. Vamos a decir que R1 igual 1, R2 igual 2, R3 igual 1, R4 igual 1. Entonces ahora voy a decir de fplot. ¿Cómo funcionará fplot cuando tengo múltiples entradas? ¿Mm? Sí, no estoy seguro si es 3D. No, no estoy seguro. Fplot. Ahora me entraron dudas de cómo hacerlo. No, no está buscando. No, no, no va por aquí. ¿Puedo pedir ayuda de otra forma? No, no me está ayudando. No, no entiendo. No, yo creo que no va a llegar a nada así. Mejor hagamos Spice. En Spice me manejo un poco mejor. Ya, así que hagámosla. Va. Entonces vamos con opams. ¿Qué orden tenían? 1, 2, 3, 4. Entonces R1, R2, R3 y R4. Ya, entonces apliquemos un voltaje. Este vamos a llamarle Vm. Y a este vamos a llamarle Vp. Ya, listo, a este le vamos a poner 1 volt y a este vamos a ponerle 2 volts. Y dijimos que esta era 2 kilos, 1 kilo, 1 kilo. Y vamos a hacer un análisis transiente hasta 1 segundo, a lo mismo. Vamos a ver la salida que está casi en 1 volt. Y este es 2 y este es 1 y la salida está cerca de 1 volt. Bien. ¿Qué pasa si pongo aquí 1 y 1?
¿estos se van a restar o no? No, la salida no va a ser exactamente cero porque no se cumple esta condición. Entonces la salida no va a ser exactamente cero. A ver, podemos ver esto de alguna forma un poco más gráfica también. A ver, la forma más gráfica que yo imagino de ver esto es con señales diferenciales. Entonces tratemos de ver esto con señales diferenciales. Y sin duda que va a ser la mejor forma de ver esto. Entonces, pongamos señal diferencial. A esta vamos a llamarle BCM y le vamos a dar cualquier valor. Vamos a partir con un volt. Y sobre esta BCM voy a montar dos señales que van a ser mi señal diferencial. Entonces voy a poner otra fuente de voltaje que voy a llamarle, va a tener un valor de C0 y va a tener una sinusoidal que va a tener una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 5 Hz. Esa es mi señal diferencial y a esta le voy a llamar B sub D. Ahí está B sub D. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner ¿qué fue eso? ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? Ajá, este es mi modo común y mi modo diferencial está compuesto por una parte que sube y otra parte que baja. Entonces, esta parte que sube debería estar midiendo B sub D. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Y qué ganancia tiene? Un medio. ¿Qué ganancia tiene esta otra? Otro medio. Entonces ahora aplicamos play y medimos esto. Esta de aquí es modo común y está en 1 volt. Esta de aquí sube, esta de aquí baja. Ah, qué bonito, perfecto. ¿Mi señal diferencial cuál es? La diferencia entre estas dos. A ver, esa es mi diferencial. Ah, mi diferencial va por abajo y es la diferencia entre esas dos. Perfecto. Entonces ahí mi diferencial es positiva y aquí la diferencia se vuelve negativa y aquí se vuelve positiva de nuevo. Ah, tengo voltajes diferenciales, aunque este solito nunca llega a cero y este otro solito nunca llega a cero, pero la señal diferencial, como es una diferencia, llega a cero y de hecho se vuelve negativa en algún momento. Cambiemos el modo común. Voy a subir el modo común a 2 volts. ¿Qué debería pasar aquí? ¿Qué se desplaza si subo el modo común a 2 volts? La verde y la azul suben. ¿Qué le pasa a la roja? Ya, perfecto. Si yo subo el modo común aquí a 20 volts, ¿qué debería pasar? Lo mismo. La verde y la azul suben, la otra queda igual. ¿Cuál es el problema? Así como está, este tiene 2 kilos y las demás tienen 1 kilo, por lo tanto esta relación no se está cumpliendo. Si esta relación no se está cumpliendo, entonces yo al cambiar el modo común debería cambiar mi salida. Esta es mi salida en este momento. Yo voy a cambiar el modo común. Vamos a hacer un punto step param BCM. BCM le llamé, ¿no? BICM. BCM. List. Vamos a poner modos comunes que van a variar entre 0, 5, 10 volts. Entonces vamos a hacer eso. Ahí el modo común, fíjense, está variando. Primero es 0, después es 5 y después es 10 volts. Ahí está mi modo común. Y mi salida varió. Vale algo, luego otra cosa y luego otra cosa. O sea, mi salida varía con el modo común.
Mi salida es sensible al modo común. Por lo tanto, tiene que haber una ganancia de modo común distinta de cero. Que yo puedo calcular como, bueno, reemplazando Vp y Vm por Pcm. Y esta de aquí, finalmente, esta suma de resistencia es mi ganancia de modo común. O sea, yo despejo aquí y me da mi ganancia de modo común, que resulta ser esto de acá. Ahora yo digo, pucha, quiero que mi ganancia de modo común sea cero. ¿Cómo hago que mi ganancia de modo común sea cero? Haciendo esta relación. Esta relación requiere que R2 sea 1 kilo. Cuando R2 sea 1 kilo, mi ganancia de modo común va a ser cero. Por lo tanto, yo al variar el modo común, mi salida debería cambiar, ¿o no? No, porque es solo sensible al modo diferencial. Entonces pongo play y ahí aparecen todas mis salidas superpuestas porque el modo común da lo mismo lo que sea. El modo diferencial es lo que me indica cuánto es la salida. Eso es todo. ¿Más claro, no? ¿Sí? ¿Todos tienen claro modo común y modo diferencial? Excelente. Ya, sigamos. Cuando pone por ejemplo, en el amplificador. Ah, no. ¿No? ¿Está bien? Sí. Oye, fíjense, las entradas varían un montón, pero la salida no varía nada. Siempre va a ser lo mismo. Está bueno. Ya. ¿Cuál era tu pregunta? La diapositiva 60 del capítulo 2. Ya. Estoy grabando, demora un poco. Es un generador de onda cuadrada. ¿No es esta? Abajo. ¿Más arriba? ¿No será? Abajo. Ese. ¿Este? Sí. Ya. Podría resultarlo que lo estoy mirando al tiempo y no seguro cómo va a resultando. Yo creo que hicimos algo parecido en algún momento, pero hagámoslo. No hay problema. Igual nos vamos a demorar un rato. ¿Alguien tiene preguntas más cortas? ¿Ya? Cuando, si hay realimentación negativa, ¿trabajamos siempre con cortocircuito virtual? La realimentación negativa es una consecuencia de... no, más bien, el cortocircuito virtual es una consecuencia de la realimentación negativa. Pero si hay realimentación negativa, es posible que no haya cortocircuito virtual porque no se esté cumpliendo la realimentación negativa. Aunque la topología te diga que sí, que es el caso cuando hay slew rate. Ahí no va a haber cortocircuito virtual durante un periodo corto. O sea, si es que la realimentación negativa está y se está cumpliendo, ahí sí tú puedes asumir que hay cortocircuito virtual. Hoy de nuevo olvidé esto, qué mal. Ya, eso. ¿Alguna otra pregunta corta antes de...? Y siempre asumimos que las corrientes que entran al local son... Las corrientes de la entrada, Sí, que son cero. a menos que les pida calcular offset debido a las corrientes. Pero típicamente no me preocupa mucho eso. Estas no son cero, obviamente, porque de ahí se está alimentando. Ya, ¿más preguntas? Ok, esto es un comparador. A ver, veamos qué es lo que está pasando aquí. A ver, supongamos que este comparador se va a los rieles. Supongamos que la salida es de riel a riel y la salida entonces puede valer VCC o puede valer cero. Entonces VO va a valer o VCC o cero. A ver, hay otro par de cosas aquí. Hay un par de resistencias aquí que después vamos a saber, espero, de qué se trata. Ya, si esto es VO, que puede valer VCC o cero, ¿cuánto vale VA? ¿Entre qué? No, falta algo más. Y R1, sí. Entonces hay un divisor de tensión que dice PSC, R1
R2, R3. Y yo quiero saber cuánto vale eso. Y esto es VO. Y esto es tierra. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo eso? Ya, pues un circuito fácil. ¿Mm? Podemos usar nodos, pero hay una forma mucho, pero mucho más fácil de resolver esto. Superposición. Perfecto. Entonces yo sé que veo, ya pues, yo sé que veo va a ser igual a la superposición. ¿Por qué podemos aplicar superposición con tanta naturalidad aquí? Porque es lineal. ¿Y hay corriente aquí? Si hubiera corriente ya no podríamos, tendríamos que considerar el efecto de la corriente y ahí si usamos nodos. Pero dado que esto es lineal y que aquí no hay corriente, aplicamos superposición. Entonces DO va a ser VSC. ¿Por qué cosa? A ver, ¿qué me dice la superposición? Que la salida es la suma de los efectos de las entradas. Entonces, cuando yo aplico VCC, ¿qué entradas tengo que poner aquí? 0 y 0. Entonces, VCC por... Ah, y cuando pongo 0 y 0, estas dos quedan en paralelo. R3 paralelo R2, partido por qué cosa? R3 paralelo R2 más R1. Veo en la salida. Sí, sí, eso es la salida del OPAMP. Pero es que esto es un nodo de baja impedancia. La salida del comparador es un nodo de baja impedancia. ¡Ay, esa cosa que nunca supe! Ya, ¿qué es un nodo de baja impedancia? ¿Qué es un nodo de alta impedancia? El nodo de baja impedancia no es fácil moverlo. Hay que quitarle mucha corriente para mover su voltaje. Entonces, si este es un nodo de baja impedancia, va a mantener su voltaje independientemente de la carga. Entonces, podemos asumir que este es el resultado de una fuente de voltaje fija. Eso es un nodo de baja impedancia. Pero estamos calculando el de ahí, el VA, Estamos calculando este de aquí. el FSO. Vea, gracias. Más, calculemos el efecto de VA debido a VO. VO por... Cuando aplico VO y los demás están en cero, esto resulta en VO por R1 paralelo R2, partido por R1 paralelo R2, más R3. Más. ¿Más qué cosa? Más este voltaje que es cero. Ah, si esto es cero, entonces no me afecta en nada. Perfecto, eso es, listo. Entonces yo puedo calcular VA. Y VA va a tener, uy, qué bueno, esta ecuación resultó de baja entropía. Va a tener dos partes. Una parte debida a BCC, que va a ser fija y que sabemos que va a valer entre 0 y BCC dependiendo de estos valores. Y tenemos otra parte que depende de VO. Ah, y VO puede ser BCC o 0. Y entre estas dos nunca van a sumar más allá de BCC. Entonces yo sé cuánto va a ser VA. Yo sé que cuando VO sea 0, VA va a ser esto. Y cuando VO sea BCC, VA va a ser todo esto. Lo sé, ¿cierto? O sea, yo puedo calcular VA y sé que VA va a ir entre dos valores, entre VA1 y VA2, y los puedo calcular, ¿sí? Pero ¿cómo a priori supo que era un comparador y no un OPAMP? Como para decir que las salidas eran reales. Sí, porque LM139. Ah, pues le... Sí, pero además porque esto me está realimentando positivamente. Y si hay realimentación positiva, entonces te fijas que hay un camino de la salida a la entrada no inversora, eso indica que esto es realimentación positiva. Se puede subir.
No, por ningún motivo. No, si lo haces está mal. Ya, sigamos. Entonces ustedes pueden calcular VA y de hecho pueden calcular VA más o VA1, que va a ser la suma de estos dos, y VA2, que va a ser este solito. O sea, de hecho, a ver, pongámosle valores. Si R2 y R3 son 100 kilos, R2 en paralelo con R3 son 50 kilos, partido por 150. O sea, esto es 1 partido por 1,5, es 2 tercios. Más, eso era, ¿no? Un tercio era. Eso era, ¿no? 1 partido por 1,5. No, eso es 2 tercios. Qué raro, a ver. Sí, tienes razón, 50. Yo dije 100, es 150. Entonces esto es un tercio. VCC. Después viene este otro que resulta lo mismo. Es un tercio de VCC. Entonces, VA va a ser un ping-pong entre VA1 y VA2, donde cada uno de estos es un tercio y 2 tercios de VCC. ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces esta figura nos está ayudando. Ah, de hecho ahí está, 2 tercios de VCC aquí y 2 tercios de VCC acá. Perfecto, perfecto. ¿Qué viene después? Em, Viene otro divisor, chuta. Voy a borrar aquí, ¿ah? Pero todos ya saben el resultado, ¿cierto? O sea, podemos borrar. Ya. Entonces, ¿qué más viene aquí? Pucha, a ver, esto es difícil de ver, pero tenemos un voltaje, un divisor aquí. Ya, ¿este nodo era de baja impedancia o de alta impedancia? De baja impedancia. Entonces, ¿quién define el valor de este voltaje? ¿Lo define el valor de este nodo, que está firme? ¿O lo define el valor de este nodo, que está firme, pero hay una resistencia entre medio? ¿Quién lo define? ¿La salida del comparador o lo define VCC? La salida del comparador. Este está diciéndole firmemente, oye, esto de aquí va a ser o VCC o tierra. ¿Y para qué sirve R5 entonces? El pull-up resistor, es la resistencia pull-up para que esta cosa funcione. Pero por el momento podemos asumir que no existe. De hecho, si esto lo hubieran hecho con un op-amp, esta podrían haberlo omitido. ¿De acuerdo? Entonces R5 no juega ningún rol. Si R5 fuera muy grande, ahí sí habría problema. Pero si R5 es lo suficientemente chica, y esto tiene impedancia de salida lo suficientemente chica, R5 no juega ningún rol. Entonces, ¿cuál va a ser este voltaje V sub C? Depende de dos cosas, ese voltaje. Depende de el valor inicial en el capacitor y depende de tau. Bueno, también depende de tau, sí, y también depende del valor final. Entonces yo puedo saber cuál va a ser el valor final, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor final aquí? El valor final va a ser VO, que puede ser VCC o tierra, ¿de acuerdo? Y el valor inicial va a ser la carga inicial del capacitor, entonces puede que parta aquí y tienda hasta allá. ¿Con qué constante tiempo? No, la constante de tiempo es R4C1. Entonces tau igual R4C1. ¿Cómo supiste? Es un paso abajo. ¿Y por qué no agregaste R5 o alguna otra resistencia? Es como si hubiera una fuente aquí, o sea, esta es la única que vale. Y tal vez podríamos haberlo visto de otra forma. ¿Qué resistencia BC1? A ver, sabes que no lo veo tan claro. Esa es infinito. ¿Y cómo sabes que aquí hay R4? Porque aquí R4 hace algo más. que tiramos de cero a tierra.
tiramos este a tierra, exactamente, este va a tierra. O sea, hacemos algo que haga que esta salida sea tierra. Y cuando esta salida es tierra, la única resistencia que ve C1 es R4. Entonces, esa es la constante de tiempo, R4 por C1. Perfecto. Entonces yo sé, por ejemplo, que esto va a tender a R4, o sea, a esta constante de tiempo, R4C1, hacia el valor final. Y si el valor inicial hubiera estado aquí arriba, misma cosa, tiende de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta ecuación? ¿Cómo es la ecuación que describe esto? Esta exponencial. VO o V exponencial mejor. Va a ser igual a ver, hay un escalón de alguna forma, y hay un valor inicial y un valor final, o algo así, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Ah? ¿De qué forma son típicamente estas exponenciales? Es e a la menos t partido por tau o 1 menos e a la t partido por tau, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero en realidad, en general, podemos separarla tal vez en dos partes. Tal vez en una parte constante, a 1, más a 2 por e a la menos t partido por tau. ¿Puede ser así o no? Ya. ¿Cuál es el valor inicial aquí? Cuando t vale 0, e a la menos 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces, el valor inicial va a ser a 1 más a 2. ¿Cuál es el valor final? A 1. Perfecto. En este caso, el valor final es VO. Y el valor inicial va a ser, es a 1 más a 2. El valor, eso dijimos que era, el valor inicial es a 1 más a 2. Entonces, a 1 más a 2 corresponde a B sub C inicial. Entonces A2 vale B sub C inicial menos A1. Pero A1 vale B0 o BO. Entonces este A2 va a ser BCI menos BO. Oye, no he resuelto ninguna ecuación diferencial, pero así de a poquito poniendo términos uno va completando esto. A ver, entendámoslo mejor. Esto va a estar en torno a BO y aquí va a haber un escalón que va entre BCI y BO con esta constante de tiempo. Y parece que funciona. Cuando t es 0, esto es 1, estos dos se restan y queda BCI. Y cuando t es infinito, esto se va y queda BO. Perfecto, parece que funciona, ¿cierto? Y la constante de tiempo es la correcta, tau. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Podría repetir como lo de la constante de tiempo? Esta parte de aquí. Para mí, la forma más fácil de determinar una constante de tiempo en circuitos que tienen una pura constante de tiempo o que tienen un puro polo es ver qué resistencia ve esa capacitancia. ¿De acuerdo? O sea, yo me pongo en el lugar de la capacitancia, ¿qué resistencia veo? Esa es la forma más fácil. Hay otras formas, pero esa es la más fácil. Y como yo soy flojo, hago la más fácil. Entonces, ¿qué resistencia ve ese 1? Va a ver el paralelo entre lo que se ve en esa dirección y lo que se ve en esta dirección. Lo que se ve en esta dirección es infinito, porque la corriente es cero, entonces esa impedancia no cuenta. Y lo que se ve en esa otra dirección, aquí no hay un punto, esto se salta aquí, ¿ya? Hay R4 hacia algo, que es un nodo que puede valer 0 o BCC, y este R5 dijimos no lo pesquemos. Entonces este es un nodo que vale o 0 o BCC. Las constantes de tiempo dijimos que las calculábamos según la resistencia vista por este nodo. Y la resistencia vista por este nodo la calculamos cuando todas las entradas son 0. Y cuando todas las entradas son 0, podemos asumir que esta salida va a ser 0. Si esta salida es 0, tenemos C1, V solo R4 a tierra, nada más. Perfecto, entonces nos quedó esta expresión. Esta expresión lo que nos dice es que VO va a estar fijo aquí.
O sea, esto va a tender a BO a partir de un BCI y con una exponencial. Este BCI no sabemos lo que va a hacer, todavía no tenemos idea, entonces vamos a tratar de entender esto. Ya tenemos como dos partes del problema hecho. Nos falta una tercera parte, que es entender la mecánica de esto. A ver, esto es un comparador. Y este voltaje vimos que va a ser así. Y que va a ir entre estos dos valores. Este otro voltaje vimos que va a ser una exponencial, ya sea creciente o decreciente. No sabemos bien cómo va a ser, o tal vez de las dos. Perfecto, esta va así, esta va de esta otra forma. Y bueno, a mí lo que me interesa es cuando estas dos se cruzan. Porque cuando se cruzan la salida cambia, y cuando la salida cambia, este cambia y el valor final de este otro cambia también. Entonces eso es lo que me interesa, cuando estas dos se cruzan. Entonces me interesa que esa expresión que yo había calculado para BO, que era BA1 o BA2, se iguale con esta exponencial. O dicho de otra forma, cuando esta exponencial alcance alguno de los dos límites, no sé si BA1 o BA2, alguno de los dos, va a cambiar la salida. A ver, ¿cuándo cambia? Cambia cuando B más es mayor que B menos, en ese caso la salida sube. Y cuando la salida sube, BA se posiciona ¿dónde? ¿En BA1 o en BA2? BA1. Cuando la salida está alta es BA1. Cuando la salida está baja está en BA2. Cuando la salida está alta está en BA1. Cuando está en BA1, este nodo empieza a subir o a bajar. Empieza a subir, de acuerdo a esta exponencial que habíamos dibujado. Entonces, esto parte en BA2, vamos a suponer que esto parte en BA2 y empieza a subir hacia BO de acuerdo a una exponencial. Pero cuando esta salida, o más bien entrada, se iguale a BA1, la salida, ¿qué le va a pasar a la salida? Va a bajar abruptamente. Y cuando la salida baje abruptamente, le va a cambiar el valor final a esta ecuación. Y al cambiarle el valor final, y de hecho el valor final, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser el valor final aquí? Cero, va a ser cero. Esta cosa va a tender a cero porque la salida está en cero. Entonces este nodo va a tender a cero y va a seguir esta curva. El problema es que cuando llegue a BA2, y cuando pase para abajo de BA2 un poquito, la entrada diferencial va a ser positiva, por lo tanto la salida va a subir y le va a volver a cambiar la referencia. Entonces esto va a ser de nuevo así, así, y va a seguir oscilando. Entonces todo lo que tenemos que calcular para determinar el periodo de oscilación es, a ver, ¿cuál es el periodo? De aquí hasta acá, ¿cierto? Esto es el periodo. Ya, perfecto. A ver, ¿cuál es el recorrido de esta señal? El recorrido total, si es que pudiera llegar hasta el final, sería 2/3 de BSC, ¿cierto? Entonces, el mayor recorrido que va a tener desde aquí hasta el final es 2/3 de BSC. Perfecto. Y yo quiero que esta cosa llegue hasta 1/3 de BSC. O sea, yo quiero que esto se establezca hasta su mitad. ¿De acuerdo? Y este otro recorrido, ¿de cuánto es? Es de otros 2/3 de BSC. Y yo quiero que llegue hasta su mitad también. Entonces, un periodo va a ser 2 veces el tiempo necesario para que esta exponencial llegue a la mitad. ¿Cuánto es el tiempo que requiere esta exponencial para llegar a la mitad? Bueno, no tengo idea, pero a ver, yo puedo calcular. Yo sé que a la menos t partido por tau parte en qué valor? ¿Parte en cuánto? No, no, esta ecuación, ¿en cuánto parte? Parte en 1 y termina en 0. ¿Y cuánto tiempo requiere para llegar a su mitad? Bueno, yo puedo igualar esto a la mitad. Y si igualo esto a la mitad,
Pues saco logaritmo, me da menos t partido por tau, es logaritmo de 1/2, y t va a ser menos tau logaritmo de 1/2. Ya, entonces yo sé cuánto es t 1/2. Y el periodo t va a ser 2 veces ese periodo de 1/2. Entonces va a ser menos 2 tau logaritmo de 1/2. Y esa es la respuesta final a nuestro ejercicio. ¿Es lo correcto, no? No sé. Habría que mirarlo, ¿sí? Podemos hacer un SPICE también. A mí me divierte hacer SPICE. Si nadie tiene más preguntas por ahora, podemos hacer un SPICE y comprobarlo con SPICE. ¿Les tinca o no? Yo tengo una pregunta, pero aparte, A ver. ¿cómo sé cuando en ese mismo esquema, por un momento me confundí pensando que el BCC está conectado a R4? Ah, mira. ¿Sé cuándo la Mira, ahí, ahí la notación hay que tener cuidado porque hay como dos notaciones diferentes. Una notación, voy a hacerlo aquí, una notación dice que estos dos están conectados, pero estos dos no. Entonces una notación dice que cuando un cable termina en otro cable están conectados, pero cuando un cable pasa por otro cable no están conectados, a menos que yo le ponga un punto encima. Esa es una notación. A mí me resulta fea esa notación. Tengo un toque con esa notación. Y no puedo permitir que ahí no haya punto y ahí se haya punto. Entonces mi notación es que cuando hay punto están conectados, cuando no hay punto no están conectados. Esa es mi notación. Hay gente que usa otra notación, que para evitar esta ambigüedad, es decir, mira, cuando se tocan en ángulo recto, sin curvas, están conectados. Cuando hay un salto, es que no están conectados. A mí esa notación me resulta difícil de dibujar, entonces la evito. Entonces mi notación, cuando hay punto, están conectados, cuando no hay punto, no están conectados. Y en este programa uno tiene esa notación y uno tiene esta notación y uno tiene esta notación. Para algunas personas esto significa conectado, esto significa desconectado. Para algunas personas esto significa, no, para todos esto significa conectado y esto significa desconectado. Entonces la duda está aquí. ¿Qué pasa aquí? Mi notación es, estas dos están desconectadas a menos que yo les ponga un punto. Y ahí sí están conectadas, ¿de acuerdo? Ya, vamos con Spice. Hagamos este mismo. Y borrémosle todo. No, este mismo no nos va a servir. Tenemos que borrarle este. ¿Por qué este no nos va a servir? Porque no llega a los rieles. Entonces hay que buscar un comparador. Yo voy a buscar un op-amp, porque son más fáciles de usar aquí. Que tenga rieles, este de aquí. ltc.lib. Name and include this file. Punto. ¿Cómo era el archivo? No, no me acuerdo. Punto .lib, punto slash lib, slash sub, slash ltc.lib. Ya, ¿será eso, no? Ya, y esto
no dice mucho aquí. Ya, veamos si funciona así. Si no funciona, haremos algo. Entonces vamos a poner BCC. No, mejor copiémoslo de otro lado. De hecho, vamos a borrar todo. Si esto no requiere... Disculpen. Entonces, esto es BCC. Y a esto le ponemos 9 volts o lo que sea. BCC. Listo. Veamos si funciona. Si no funciona, probablemente arroje error. Entonces, tiempo, un segundo. No, no lo encontró. Ya, veamos si es que es necesario realmente eso o no. Borremos eso. Play. No, no, no lo encontró. Entonces, borremos este. Ya, ya, ahí está. Punto slash live sub ltc.lib. ¿Qué hora en include? ¿Será esto, no? Póngale. Pero yo creo que en el BAM 2 sale como lo que uno tiene que poner. Sale como. Sí, así. Probemos esto último. Si no funciona, lo cambiamos. No, no quieren. Quizás te estoy intentando meter a la. Sí, porque me sacó la... Sí, No, no, el tema de la izquierda. ese. No, es que este es el comando. Y luego aquí. Pero quizás ya sabe que es el directorio, entonces. No. Pero Póngale el slash. ¿Cómo era el concepto? No, pero o sea, cuando selecciona el componente, sabe lo que uno tiene que poner para que funcione el BAM 2. este. You must give the value name and include this file. Entonces punto include, pero tal vez... No, esa no la puede incluir. Pero si pongo punto .live y le quito eso, me alega otra cosa. Entonces, como que ahí ya la incluyó. Esa es la impresión que me da. Value name and include this file. Ya, lo otro que podemos hacer es cargar un ejemplo. Esta cuestión tiene un montón de ejemplos, así que... No, no era aquí. No, no era eso. Em, ¿Cuál podría llevar? Howland, ese tiene que llevar. Ya. Ah, pero este tiene LT1001. Mm. Y no, no dice, ya no sé cómo usarlo. No importa, pongamos el LT1001 entonces. Ya, probablemente ustedes saben hacerlo, yo no, pero no importa. Pongámoslo ahí y ahí por lo menos ejecuta. Ok. Entonces ahora
Llenemos el circuito como está este de aquí, que era... Este R5 no lo vamos a poner, porque no hace ninguna diferencia. Vamos a poner R4 y C1 entre la salida. Entonces, esta de hecho se va. Entonces, este va a ser R4, y le vamos a poner 1 kilo. Y vamos a poner C1, y vamos a ponerle de valor tau partido por 1 kilo. Lo cual significa que yo defino el tau y esta cosa me calcula C1 para que me dé el tau correcto. Y aquí tengo R3, R2 y BCC, todos con la misma R, que es de 100 kilos. Ya, eso es cierto. Entonces, ahora ponemos play y no pasa nada. ¿Qué puede estar ocurriendo? Sí, pero estoy simulando un segundo igual. A ver, simulemos, hagamos un tau más chico. Mm, Mono Spice. Ya. 10 mili tal vez muy poco. Es que demora en partir. ¿Se fijan ese transiente ahí? Pongámosle 50 mili. Ya. Demoró un montón en partir, pero esa es la salida. La salida está ahí. Más o menos entre BCC y tierra. Y esta cosa dijimos que variaba entre, podía ser 9 por 1/3 o 9 por 2/3, o sea, de 3 a 6. Oh, pasa algo raro aquí. Llega eventualmente a 3 y a 6, no es exactamente 3, no es exactamente 6 y pasa por un transiente extraño. Pareciera que este operacional tiene demasiada resistencia en la salida. Bueno, y este tiende de alguna forma, pero no se ven las formas de onda que yo esperaría. Y bueno, habíamos calculado que el periodo es menos 2 tau logaritmo de 1/2. Entonces, menos 2 por tau, ¿cuánto le pusimos? 50 mili. Por logaritmo de 1/2 es casi 70 milisegundos. Pero yo aquí no creo que vea 70 milisegundos. Probablemente hay un problema con el operacional que finalmente escogí. Quizás no es la mejor elección. Estamos hablando de... Ah, sí, 70 mili. Está bien eso. Pero no... Pero esta forma es rara. Y esta forma yo la atribuyo a que aquí este operacional tiene una resistencia de salida demasiado alta. Busquemos un comparador con menos patita. Ese. Ya, por supuesto que tampoco funcionó. Veamos si este requiere a lo Mono Spice.
si este requiere una resistencia aquí. No, tampoco está funcionando. Ah, sí, ahí están dando. Pongámosle menos, pongámosle una resistencia súper chica. Ya estoy en el límite de lo tolerable, pero no, ahí ya fue muy chica. Ya, dejémosla ahí. Dejémosla en 100 y démosle más tiempo, démosle 2 segundos. Ya, entonces ahí se ve mucho mejor que va casi entre 3. No, este sigue siendo lejos de 3, pero este está más cerca de 6. Entonces, digamos que está funcionando mejor, pero igual el ciclo de trabajo no es lo que esperamos. Esto es un rato corto, mientras que este otro es un rato más largo. Se fijan que no está perfecto, pero más o menos está haciendo la pega. Em, ya, si es que esto no es un operacional, yo no debería haber cortocircuito virtual. Miremos el cortocircuito virtual. Es cualquier cosa. O sea, realmente es cualquier cosa. Eso es esperable. Eso es perfectamente esperable aquí. ¿Ok? Eso. Quedan 7 minutos. ¿Alguien tiene más preguntas? Igual es choro resolver esto así, ¿ah? O sea, da un poco de susto mirar un circuito con tantos componentes y no cachar nada, pero si uno va por partes, se puede. Se nos ahorró como una receta para eliminar los polos, nos dijo para que no afectáramos la topología del circuito. Pero hay alguna manera de verlo como al ojo. A ver, si tú quieres calcular polo, hay 6 tipos de funciones de transferencia, de voltaje a voltaje, voltaje a corriente, corriente a voltaje, corriente a corriente, impedancia de entrada y admitancia de entrada. Son 6 tipos de funciones de transferencia que puede tener un circuito. Cuando tú cambias la topología de un circuito, estás o tirando un nodo a tierra o abriendo un par de nodos que no debiste haber abierto. Entonces, ahí hay dudas de chuta, ¿cómo lo hago en general? Y una forma de poner siempre una entrada sin afectar la topología es poniendo una entrada en serie con algo que ya exista. O sea, un voltaje en serie. Si tú tomas cualquier rama y le pones un voltaje en serie, estás agregando una entrada sin afectar la topología. O bien tú puedes poner una corriente en paralelo a tierra en cualquier nodo y con eso no estás afectando la topología. Porque cuando alguna de esas dos entradas se hace cero, el circuito sigue siendo el mismo. Dejó de cambiar su topología, ¿de acuerdo? Entonces, en general, si tú quieres agregar una entrada sin cambiar topología, agrega fuente de voltaje en serie o fuente de corriente en paralelo. Si tú en cambio, por ejemplo, aplicara una fuente de voltaje en paralelo, aquí, voy a hacerlo. Ahí cambié la topología, cambió totalmente el circuito, porque este nodo ahora tiene el voltaje de esta fuente y punto, no tiene más voltaje, está el de la fuente y punto. Entonces, lo que hay que hacer es poner o fuentes de voltaje en serie, en cualquier parte, o fuentes de corriente a tierra, en cualquier parte. Con eso no cambias la topología. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya, pues dejémoslo aquí. Se sienten súper preparados para ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo no? Se han estudiado un montón.